Señor presidente, señoras y señores diputados, en primer lugar quiero dejar constancia de mi pésame, de mi condolencia a las familias y amigos de los fallecidos y mi deseo de pronta recuperación a todos los afectados, incluido el vicepresidente del Gobierno, señor Aliaga, que ayer me pedía que les transmitiera un saludo a todos ustedes. Esta comparecencia, la solicitábamos el día 30 de marzo como consecuencia de la voluntad del Gobierno de dar cuenta de su gestión ante el Parlamento y por arrancar formalmente un itinerario de búsqueda de grandes acuerdos. La comparecencia ha estado precedida por varias reuniones con ustedes, con los portavoces, mantenidas con ese mismo espíritu. Pero además el Gobierno ha interactuado desde el principio con todos los actores relevantes. Reuniones con el mundo local aragonés y con el alcalde de Zaragoza, claves estos días y claves en la recuperación. Reuniones en Huesca y Teruel, pues la atención ha sido la misma y la salida de la crisis ha de producirse al mismo tiempo. Reuniones con agentes sociales, actores cruciales para recorrer con éxito el difícil camino que tenemos por delante. Reuniones con el Gobierno de España y con los presidentes autonómicos, porque Aragón se ha sumado lealmente a una estrategia nacional bajo la dirección indiscutida del Gobierno de la Nación. He de decir, en este sentido, que Aragón ha tenido un especial protagonismo, planteando en esas reuniones asuntos como el desconfinamiento parcial de la infancia, la atención a la industria cultural, la consideración de las instituciones autonómicas como SODIAR, entidades financieras gestoras de los créditos ICO, la combinación adecuada en la preservación de la salud y en la actividad productiva, plantear que la recuperación de la normalidad social y económica empiece antes en la España rural, facilitar la recogida de la fruta, la flexibilidad en la evaluación y promoción de los alumnos o dar un trato especial a un sector que va a resultar especialmente castigado como es la hostelería. Hemos tenido los distintos consejeros reuniones bilaterales con los ministros y todo se ha hecho desde una idea clara. Desde el principio, el Gobierno ha asumido enteramente su responsabilidad, sin tratar de escudarse ni esconderse detrás de nadie, pero si antes yo consideraba a Aragón como un proyecto común y no de ningún partido, ahora todavía más. Por eso me ratifico en la unidad, la coordinación y la cooperación como las tres condiciones que hemos de cumplir para salir airosos de esta dificilísima situación. Además, esa es la reflexión fundamental que quiero compartir hoy con ustedes antes de dar paso a un informe de gestión que ha de ser necesariamente un repaso sucinto de la gestión de la crisis. Pues suscribo palabra por palabra las comparecencias de todos los consejeros cuya labor e implicación me siento muy orgulloso. El Gobierno, constituido en gabinete de crisis, se ha reunido todos los días y todos los departamentos han colaborado entre sí de manera muy intensa. Se ha hecho un tratamiento global de la crisis desde desde 6 vertientes distintas. Me referiré en primer lugar a la vertiente sanitaria, que ha sido abordada desde los departamentos de Sanidad, Ciudadanía y Presidencia. Desde el Departamento de Sanidad se ha considerado, como no puede ser de otra forma, un problema muy serio, el del material, el más importante de todos, como en todas las comunidades, resuelto por ahora con un método de trabajo ya verificado para seguir resolviéndolo. Se trataba de transmitir seguridad a la ciudadanía y desde ese punto de vista creo que ha funcionado bien la previsión en la organización de los centros hospitalarios y las medidas adoptadas. En ningún momento se ha visto colapsado el sistema. Por si fuera poco, se instalaron 2 hospitales de campaña en la Feria de Zaragoza y en la sala multiusos del auditorio con una capacidad para 500 personas. A día de hoy, señoras y señores diputados, de camas y UCIs tenemos el 39% disponible de UCIs y el 54% de hospitalización convencional. Pruebas se han realizado hasta la fecha 15.000 de PCR. Ahora tenemos ya la capacidad de hacer 15.000 determinaciones diarias y asimismo se están utilizando los test rápidos en el ámbito hospitalario y de residencias de mayores y centros sociosanitarios. Hasta el momento se han realizado 493 test rápidos, de los cuales 147 han sido positivos. Desde el Departamento de Ciudadanía se ha atendido a las residencias, como ustedes saben, foco fundamental de arraigo y expansión de un virus que se ceba fundamentalmente con las personas mayores con patologías.
El Departamento ha creado 6 centros de mayores habilitados de manera absolutamente pionera en España. 6 centros que han dado un buen resultado para aliviar los problemas de los hospitales y de las propias residencias. Ha habido una actuación absolutamente coordinada entre Ciudadanía y el Salud, y se han intervenido 5 residencias con graves afecciones. Ha habido 2 bolsas de empleo para las residencias de mayores que han funcionado razonablemente bien. Desde Presidencia, en su ámbito de protección civil, para coordinar la respuesta y optimizar los esfuerzos de las administraciones, se ha activado el Plan de Protección Civil de Aragón, y así como las unidades de coordinación operativa comarcal. Se han desinfectado los municipios en colaboración con organizaciones agrarias y ayuntamientos, además de agentes de protección de la naturaleza. Ha habido una gestión directa y centralizada en un único almacén en plaza de todas las llegadas de material sanitario para todos los servicios sociales, protección civil, limpieza, etcétera. Y ha habido una iniciativa, la iniciativa Aragón en Marcha, que surgió de la mesa del diálogo social para la recepción de donaciones y compra de material, gestionada por la COE y el Gobierno desde Presidencia. He de agradecer en este sentido la gran labor de la COE y en particular de su presidente Ricardo Mur, al que nunca agradeceremos suficientemente su trabajo coordinado con María Teresa Pérez para surtir de mascarillas y el resto de material a nuestra comunidad autónoma. Finalmente, a través del recurso Respiro, se han habilitado 3 hoteles con 314 habitaciones para profesionales que, por sus condiciones, tengan miedo a volver a casa y contagiar a sus familias. En segundo lugar, la vertiente de la prevención de la desigualdad ante la crisis también ha sido impulsada desde distintos departamentos. Para nosotros ha sido una obsesión desde el principio tratar de evitar algunas de las deficiencias que se produjeron en el tratamiento de la crisis del año 2010 y que dieron lugar a desigualdades que todavía permanecen en buena medida instaladas en nuestra sociedad. Así, desde el Departamento de Sanidad se ha facilitado el acceso a la tarjeta sanitaria a todos los emigrantes en el sistema sanitario. Desde el ámbito de Ciudadanía se ha reestructurado el trabajo y los servicios del IAS al servicio de los más vulnerables. Se tuvieron que cerrar los hogares y los centros de mayores, pero se ha seguido con la asistencia a domicilio a más de 3.500 personas, sin contar Zaragoza. Cada día se atienden 1.500 llamadas telefónicas y se sirven medio millar de comidas. Se ha reforzado el teléfono del mayor. Los 33 hogares de mayores están realizando cientos de llamadas diarias, concentrándose en las personas socias de más de 80 años y de aquellas de las que se conoce algún dato de vulnerabilidad. Las ayudas económicas se han renovado automáticamente a aquellas personas que las perciben habitualmente y se ha tratado de tener todos los recursos activados para atender a los sectores más vulnerables de la población y evitar que para ellos la crisis del coronavirus sea un agravante de su situación previa. Desde el Instituto Aragonés de la Mujer se ha tratado de prevenir el posible aumento de casos de violencia de género mediante el plan No te dejamos sola, para evitar, insisto, ese repunte de violencia. Desde educación, en previsión de la brecha social y digital que pudiera ocasionar el cierre de la actividad lectiva y el comienzo de la educación a distancia, se ha desarrollado una iniciativa entre educación y universidad muy interesante para que los niños y niñas que no lo tuvieran en su casa, routers, ordenadores y demás, los tuvieran, asumiendo además los costes de las líneas de datos y el mantenimiento de las de cada niño. Y desde luego, desde el primer día se ha abonado la beca de comedor a todas las familias que la percibían. Y desde Ciencia y Universidad se ha hecho un lanzamiento de la iniciativa solidaria Comparte tu Wi-Fi, además de readaptar el sistema de becas para garantizar que no deje a ningún estudiante atrás esta crisis. Por fin, desde Vertebración Territorial, se ha procedido a la moratoria del pago del alquiler en sus viviendas patrimoniales a aquellos que acrediten una pérdida sustancial de ingresos como consecuencia del COVID-19.
En tercer lugar, señoras y señores diputados, se ha atendido la vertiente económica de la gestión frente a la crisis. Desde el Departamento de Economía se ha procurado que con nuestros recursos las pymes y los autónomos tuvieran liquidez, dotando con 13 millones de euros operaciones de circulante a través de Sodiar y Sumateruel y con 40 millones de euros para garantía de avales a través de Avalia. Se ha creado un grupo de trabajo para hacer frente al escenario económico futuro en nuestra comunidad autónoma. Un grupo de trabajo que deberá hacer el diagnóstico necesario para iniciar el futuro programa aragonés de recuperación social y económica que nos proponemos activar de la manera más inmediata posible. Desde el INAEN se ha tratado de dar respuesta a las necesidades de personal que están surgiendo en sectores como el agrario o los servicios sociales. Se hizo una ampliación del decreto de actividades esenciales adaptado a la economía aragonesa desde una perspectiva que siempre hemos defendido desde el Gobierno, y es que la preservación de la salud como prioridad debía ser compatible con la preservación en la mayor medida posible de la actividad económica para evitar que el resultado final de la crisis sanitaria nos deje en una situación económica más grave, más dura de lo que lo sería si no hiciéramos este tipo de esfuerzos. Se han tratado de la manera más ágil posible los ERTE, con una medida pionera como ampliar el plazo para tramitarlos pasando de 5 a 10 días por seguridad jurídica de las empresas, agilizando la tramitación a través de herramientas online. Y además, el Gobierno de Aragón ha movilizado a más de 150 funcionarios adicionales para la gestión de este instrumento. En la Consejería de Industria se ha actuado sobre todo en materia de turismo, planificando la vuelta a la actividad de un sector estratégico de nuestra comunidad como es el del turismo, que por las características del mismo en nuestro territorio podría reactivarse antes que en otras zonas del país si hiciéramos las cosas bien. Para eso, desde la Dirección General correspondiente, se está trabajando en la búsqueda de financiación para líneas de ayudas y, sobre todo, para la realización de campañas de promoción dirigidas primero a la propia comunidad y después al resto del país, al resto de España, porque, al menos a corto plazo, no tiene ningún sentido hacer esfuerzos en la atracción de turismo internacional. En agricultura, el consejero ha tratado de hacer un seguimiento para el buen funcionamiento de la cadena alimentaria, no solo pensando en la repercusión económica del sector, sino también en lo fundamental que resultaba el buen funcionamiento de esa cadena para evitar males mayores en el momento del confinamiento. Y en este momento se trabaja con las organizaciones agrarias en una orden para organizar la recogida de la fruta, flexibilizando al máximo la aplicación que el decreto que al respecto ha promulgado el Gobierno de la Nación. Y en materia de Hacienda se han ampliado los plazos del pago de impuestos de los que son competentes el Gobierno de Aragón, con la voluntad de seguir ampliando esos plazos si las circunstancias lo requieren. Al Gobierno le ha preocupado también la liquidez, gracias a la liquidez suplementaria que alcanza 1.356 millones de euros, no solo para atender las necesidades que va a originar el tratamiento de la epidemia, sino también para priorizar el pago a pymes y autónomos y evitar que este asunto cargue más la suma de dificultades que están teniendo que afrontar. En cuarto lugar, la vertiente de la gestión de la Hacienda también ha resultado clave para afrontar la crisis. De hecho, hoy mismo se va a convalidar una ley de medidas urgentes que no tiene otro propósito que agilizar y flexibilizar el trabajo de la Administración para dar respuesta inmediata a las demandas sanitarias, sociales y económicas que está originando la pandemia. En quinto lugar, la vertiente de la movilidad para garantizar
el eficaz cumplimiento del estado de alarma también ha estado presente entre nuestras prioridades. Se ha establecido, como saben, como servicio esencial las emergencias y la vialidad invernal. Se ha regulado el transporte de viajeros por carretera para adaptar la oferta a la demanda existente y garantizar el acceso a los centros de trabajo y los servicios básicos. En general, se aplicó una reducción del 75% para los transportes interurbanos y un 50% en el transporte metropolitano, y se decidió el transporte gratuito de personal sanitario en el transporte público. Y, por último, no se ha descuidado la vertiente de la investigación que ya ha sido considerada por parte del Gobierno y que en un futuro en el que este tipo de situaciones como la que estamos viviendo es previsible que se repitan, deberá concitar más atención y más esfuerzo, no solo por parte de las comunidades autónomas, sino también y sobre todo por parte del Gobierno de España y por parte de la comunidad internacional. Desde Sanidad, el Hospital Clínico ha estado entre los 10 primeros hospitales españoles en el ensayo de solidaridad de la OMS sobre el coronavirus. Aragón va a participar en el ensayo COMPLAS-19 para el tratamiento de infectados por COVID-19 y desde el Departamento de Universidad se han presentado 5 proyectos de investigación en busca de una vacuna contra el COVID-19 y participarán en otros 3 proyectos con investigadores puramente aragoneses, aunque, insisto, en el futuro a este aspecto, al de la investigación en materia de pandemias, en materia de crisis, en materia de vacunas, habrá que dedicarle mucho más esfuerzo. Para ir terminando, señoras y señores diputados, reconoceré ante todos ustedes, cómo no admitirlo, que hemos cometido errores y, en la medida en que esos errores puedan ser disculpados, les solicito esa disculpa. Reconozco también que hemos incurrido a veces en improvisación debido al desconocimiento de aquello a lo que nos enfrentamos. Y pido comprensión ante esa improvisación que creo que era imposible soslayar. Pero también he de decirles que por parte del Gobierno ha habido una voluntad decidida de detectar y enmendar los errores, ha habido una voluntad decidida de atender las críticas que siempre hemos considerado constructivas y ha habido una voluntad de transparencia y de verdad que si en alguna ocasión ustedes han considerado que no se plasmaba en la realidad, no será por falta de voluntad, sino porque quizá se esperaba la comunicación de algo que el propio Gobierno ignoraba. He de reconocer ante ustedes que para nosotros ha producido particular desazón y particular sufrimiento la falta de materiales de protección para el personal sanitario y de los servicios sociales, que eran los que estaban y están en el frente más inmediato del virus, en el frente más inmediato de la batalla. Es verdad que en este momento tenemos cierto alivio porque después de revolver Roma con Santiago, como se dice en mi pueblo, ya tenemos acopio de materiales para al menos 4 semanas. Eso, de alguna forma, nos permite ver el futuro más que con optimismo, con alivio y, desde luego, todos los contagios y todos los fallecimientos son lamentables, pero para nosotros los fallecimientos y los contagios del personal sanitario, del personal de los servicios sociales, es más lamentable si cabe y, desde luego, fue muy lamentable y muy doloroso el fallecimiento del doctor Santa Cruz. Señoras y señores diputados, termino definitivamente. La gestión de la crisis sanitaria la consideramos más o menos encauzada. No digo en absoluto resuelta, digo más o menos encauzada porque creo que aproximadamente el método para enfrentarnos a ella y los mecanismos más o menos ya bien habilitados para esa finalidad creo que se han conseguido. Ahora, la previsión del escenario económico y social posterior
ocupa buena parte de nuestros esfuerzos y es muy preocupante. Pero, señoras y señores diputados, dudo de que exista una conciencia social y política de la gravedad real de la situación. Hubo en el pasado, a lo largo de la historia, epidemias, pestes, toda clase de enfermedades colectivas que costaron incluso más vidas humanas de las que va a costar el coronavirus. Pero en aquellos tiempos la resignación y el fatalismo ante el fenómeno no trastocaba el orden establecido porque todo se consideraba obra de la gracia divina y la curación se encomendaba también a la gracia divina. Ahora no cabe esa resignación religiosa y paciente. Y lo cierto es que aún somos incapaces de medir el calado del impacto y sus consecuencias. Además, tendemos a pensar que antes del virus vivíamos en un mundo feliz. Y lo cierto es que antes del virus, hace un par de meses, hace 3 meses, ya vivíamos en un mundo atormentado o castigado por varios fenómenos poco positivos. Llegamos a esta situación sin resolver la crisis del año 2010. Aquella crisis, en mi opinión, desde Europa y desde los países se enfocó mal y todavía hay secuelas en forma de desigualdad de aquel momento económico tan negativo. Llegamos a este momento con un país que no ha gozado de estabilidad política propiamente dicha desde diciembre del año 2015, con una crisis territorial y constitucional profunda, con la emergencia del cambio climático, con una Europa en crisis y con ella sus 3 pilares fundamentales, la democracia liberal, el estado del bienestar y la economía social de mercado. Todo nuestro sistema, todo nuestro mundo, en definitiva, señoras y señores diputados, está en riesgo. ¿Por qué no decirlo? Está en peligro. La crisis desborda la capacidad de respuesta de España, desborda, desde luego, la capacidad de respuesta del Gobierno de la nación y desborda, deja pequeñas a las ideologías de cualquier signo. Las pautas y los parámetros del ejercicio de gobierno y oposición que han regido nuestra actividad hasta ahora, en mi opinión, ya no sirven. No hay soluciones ni de izquierda ni de derecha, o soluciones extraordinarias, si somos capaces de encontrarlas, o riesgo de jugárnoslo absolutamente todo. Por eso, señoras y señores diputados, me propongo, por vía telemática, como no puede ser de otra forma, convocar para el viernes a los agentes sociales, a los ayuntamientos y a los portavoces parlamentarios, es decir, a todos y cada uno de ustedes, convocarlos el viernes para tener una primera toma de contacto de cara a poner a andar a ese plan aragonés de recuperación social y económica que ya hemos anunciado en varias ocasiones. Sé que es un empeño difícil, sé que es un empeño complicado, pero sé que es un empeño del que difícilmente podemos rehuir la aportación de nuestra alícuota parte de responsabilidad, porque, insisto, en este momento ya no está en juego quién gobernará en el año 2023 ni quién dejará de hacerlo. Ya no está en juego el éxito o el fracaso de los programas electorales con los que fuimos a las elecciones del año 2019. Está en juego el futuro de Aragón, está en juego el futuro de España, está en juego, en definitiva, el sistema y el mundo del que tan satisfechos y tan orgullosos nos sentíamos hace algunos meses y que en este momento está en eso, en juego y en riesgo de fragmentarse, de quebrarse sustancialmente si no estamos todos y cada uno de nosotros a la altura de las circunstancias.